columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Oseas capítulo 4 y los versículos 17 al 19, y dice así la palabra del Señor. Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. Acabada su bebida, se entregaron a la prostitución. Sus príncipes aman mucho la ignominia. El viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder venir ante tu palabra y sobre todo gracias por poder comprenderla. Porque sabemos, Señor, que las cosas espirituales, Señor, se disciernen por el Espíritu. Y no sería posible, Señor, entender los tesoros de tu palabra y del Evangelio, Señor, si no fuera, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu que alumbra, que ilumina nuestros corazones. Te pido, Señor, que por tu pura gracia y misericordia puedas, Señor, hablar hoy a tu iglesia como hablaste a mi corazón mientras preparaba este mensaje. Señor, yo no quiero poner aquí hoy encima mis ideas, mis pensamientos, mis sentimientos, solamente tu palabra, pues, Señor, mis ideas de nada sirven, mis ideas no alcanzan los corazones, mis ideas no transforman vidas, pero tu palabra es poderosa. Y es lo que tu pueblo ha venido a escuchar tu palabra. Y por eso te ruego que por tu Santo Espíritu puedas usar mi vida para edificar a tu iglesia y que podamos salir de aquí hoy viendo, Señor, tu majestad, tu poder, tu santidad, tu justicia, pero también tu amor y tu bondad. Háblanos, Señor, es lo que yo te pido, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, cuando nosotros vemos el capítulo 4 del libro de Oseas, es un capítulo que lo que más mostrará y ha mostrado es el pecado de un pueblo y las consecuencias. Hoy vamos a ver las consecuencias de ese pecado. Por eso hemos titulado Dios no pasa por alto el pecado. Porque el capítulo 4 nos va a dejar muy claro que el pecado tiene consecuencias. Y las tenía entonces y las tiene ahora. La semana que viene trataré todo el capítulo 5 en el sermón que me tocará estar dando. Y veremos luego la obra que Dios hace para tratar con su pueblo después de ese pecado. Tanto que la semana que viene, el capítulo 5 habla de que Dios castiga para restaurar a su pueblo. Y veremos la diferencia entre cuando Dios trata con su pueblo con castigo, cuando Dios, que lo llamaríamos más bien la disciplina de Dios para su pueblo, a diferencia de cuando Dios ya juzgará a las naciones de manera definitiva. Pero eso lo veremos la semana que viene. Hoy nos vamos a centrar en esto, nos vamos a centrar en las consecuencias del pecado. Hermano, y son cosas que debemos enseñar. Porque a veces vivimos en un mundo en el que vemos a nuestro alrededor personas viviendo con vidas completamente pecaminosas y que les va bien, entre comillas, vemos que les va bien. Personas que viven en la prostitución, personas que viven en los vicios, personas que blasfeman contra Dios. Y luego ves su vida y aparentemente cuando ves sus pisos, sus casas, sus coches, dices, no, le va mejor al impío que al creyente. Y a veces nosotros, hermano, perdemos de vista el sentido de la eternidad y nos centramos en evaluar las cosas solo a nivel terrenal. Y es ahí donde corremos el peligro de que nos pase como a Asaf. Tuve envidia al ver la prosperidad de los impíos, por poco resbalaron mis pies. Pero Asaf dice que cuando entra en el templo, cuando entra en la presencia del Señor y recuerda el fin de todos ellos, entonces Asaf sabe que él no tiene nada que envidiar al impío, porque al final el impío va a pagar el precio. Ese es nuestro gran desafío en esta tierra, hermano. Nuestro gran desafío es no querer correr detrás de un plato de potaje cuando el Señor nos ha dado la primogenitura. Nuestro gran desafío en esta vida es no envidiar lo que parecen bendiciones temporales y materiales cuando hemos recibido la bendición de Dios de la salvación eterna. Hermanos, si tú dejas de mirar la eternidad y te enfocas solo en el presente, vas a empezar a pensar que el impío vive mejor que tú, está mejor que tú y hasta podrías decir que está bendecido. Pero nosotros no vivimos con los ojos puestos en esta vida temporal, en este tiempo temporal, en esta vida y en estas cosas pasajeras.
Nosotros miramos la eternidad y sabemos que un día habrá un juicio y que todos seremos juzgados conforme a nuestras obras. Y ahí el impío, las casas, los coches, el dinero, no le va a valer. No le va a valer. Ahí nosotros tendremos una gran ventaja, que es la justicia de Cristo sobre nuestras vidas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta que Dios no pasará por alto el pecado, que Dios no esté haciendo algo ahora. No significa que Dios esté aprobando algo ahora. He conocido personas que muchas veces tratan con Dios de esta manera. Alguien les dice, mira, esto no está bien ante los ojos de Dios. Y la respuesta que dan es, si Dios no le gusta, lo quita de mi vida. Es como si te gusta un chico impío y eres una muchacha cristiana y alguien te dice, mira, Dios dice que no te unas en yugo desigual. Y hay personas que dicen, bueno, yo oraré y si Dios no lo quiere para mí, lo quitará de mi camino. Y le digo, esto no va así. Es como si yo no me quiero emborrachar y digo, voy a orar y si Dios quiere que no beba, cerrará hoy todos los bares. Digo, a ver, hijo mío, no funciona así la cosa. Tienes que ser capaz de estar al lado de una ramera y no caer en adulterio. Tienes que ser capaz de pasar al lado del alcohol y no caer en borrachera. Dios no te va a sacar del mundo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Entonces debemos tener presentes esas cosas. Que Dios no esté mandando un rayo sobre nuestras cabezas no significa aprobación divina. Que Dios no esté dejando nuestra cuenta cero y que se nos caiga el techo encima no significa estoy bien con Dios. Porque el dueño de Amazon y sus paseos a la luna, ese hombre no está bien con Dios. Dios tampoco ha dicho, bueno, ahora hago que el cohete siga andando y que se me muera ya por ahí. No, el hombre va, viene, gasta sus millones donde le da la gana. ¿Significa eso aprobación de Dios? Las personas más ricas de este planeta, la mayoría no son creyentes. ¿Significa bendición de Dios? ¿Cuántas veces el creyente pasa por un momento de salud delicado y tiene al impío al lado que blasfema contra Dios, súper sano para seguir disfrutando? Significa, hermano, no evaluemos bajo parámetros materiales y temporales la bendición de Dios y la aprobación de Dios. Hermano, Dios es muy misericordioso y que Dios no esté fulminando al mundo con un rayo ahora mismo, nosotros incluidos, es solamente por una cosa, porque Dios es bueno y es muy paciente. El pueblo en el desierto lo podía haber fulminado después del primer pecado, después del primer acto de rebeldía, después del primer becerro de oro. Ya podía haber consumido a todos, pero ¿cuántas oportunidades fue dando el Señor? Hermano, que las cosas vayan bien, que Dios muestre su misericordia, no significa que estemos aprobados por Dios. Es como cuando nosotros vemos a gente que dice, yo me convertí en esa iglesia, allí conocí al Señor y sabemos que es una iglesia apóstata, un pastor hereje. Que Dios haya usado un mal pastor para alcanzar un corazón no significa que Dios apruebe a ese pastor. Dios también usó una mula una vez para hablar y no significa que prediquen las mulas. Señor es tan bueno que usa medios que nosotros ni comprendemos para hacer su obra a veces, pero es su palabra lo que define lo que es agradable a los ojos del Señor. Y hoy veremos esto, hermanos. Como vimos en Oseas 4, el pueblo se había rebelado contra Dios. El Señor ya no tenía un lenguaje de esposo y esposa, ahora tenía un lenguaje de juicio. Y decía que Dios tenía querella contra el pueblo, algo que reclamar al pueblo por su pecado. Y la semana pasada vimos algunas cosas. La semana pasada estuvimos viendo la corrupción religiosa. La semana anterior vimos la corrupción moral. Vamos a hacer un poquito de recuerdo. Oseas capítulo 4, versículos 2 y 3 al principio nos mostraba la corrupción moral del pueblo. Decía, solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidio tras homicidio se suceden. Por eso la tierra está de luto. La tierra estaba de luto. ¿Qué había alrededor de la tierra solo? Homicidios, violencia. ¿Qué más? Mentira, asesinato, robo, adulterio. Hermano, ¿es diferente a nuestro mundo de hoy? ¿Qué hay a nuestro alrededor? Adulterio, asesinato, robo, violencia, mentira. Hermano, yo creo que es una definición de nuestra misma situación. Hay personas que a veces dicen, en aquel tiempo había más pecado que ahora o menos pecado que ahora. No, era lo mismo.
era lo mismo. Lo que pasa que a diferencia de aquel tiempo al nuestro es que a lo mejor los asesinatos y las noticias hoy las vemos en la tele. En aquel tiempo la gente pues no estaba tan al corriente, pero pasaban las mismas cosas. Pero no solo vimos que había corrupción moral por causa del pecado, también había llegado la corrupción religiosa. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. No solo el pueblo había fallado, sino que la iglesia había fallado. No solo el mundo estaba viviendo en completo pecado, sino que la iglesia, el pueblo de Dios, empezaba a abrazar el pecado. La asamblea de aquellos que se hacían llamar pueblo de Dios empezaba a abrazar el pecado, y todo empezaba desde aquí arriba. Los lugares desde donde se enseñaba la palabra, los lugares desde donde se predicaba la palabra, hacía que todo el mundo se viera afectado. Aquí ya no había conocimiento de Dios y el pueblo tampoco lo tenía. Eso sigue pasando hasta hoy. Encontramos personas que vienen de muchas congregaciones, hablamos con ellos convencidos de que son creyentes. Cuando vemos su vida, le digo, ¿de dónde vienes? No, vengo de esta iglesia, tal iglesia, tal iglesia. Hermano, ¿cuántas personas, como algunos hermanos nos han dicho, que caminando por fe para ellos fue como empezar de cero? Como decir, no, yo no aprendí nada, me enseñaron al revés todo, nunca me dijeron lo que era pecado, nunca me dijeron nada conforme a las Escrituras, me enseñaron a ir, buscar mi bendición y gozarme en el Señor, pero no me discipularon, no me confrontaron, no me corrigieron, no me empujaron a vivir en santidad. Pasa en muchas ocasiones, porque si el púlpito está mal, todo está mal, todo está mal. Si vas a una iglesia y el púlpito tiene convicciones religiosas mormonas, tú serás mormón, tarde o temprano. Porque lo que te da de comer es lo que te va a alimentar. El púlpito allí estaba mal, el liderazgo religioso se había corrompido, ya no había conocimiento de Dios. Y recuerden, la palabra conocimiento allí no tenía que ver con conocimiento intelectual, tenía que ver con relación, con intimidad. Los líderes del pueblo ya no andaban con Dios. Ya no se relacionaban con Dios, ya no tenían temor de Dios, y eso afectó. Así que tenemos corrupción moral por causa del pecado. Tenemos corrupción religiosa por causa del pecado. Y así rápidamente, en el versículo 18 que hemos leído hoy, vemos que hay corrupción política. Política, porque mira lo que dice el versículo 18. Acabada su bebida, se entregaron a la prostitución. Sus príncipes aman mucho la ignominia. La expresión sus príncipes es una expresión que se suele utilizar para referirse a las personas de mayor rango en la sociedad, las personas con altos cargos en la sociedad. Sus príncipes representaban probablemente a los gobernadores, a las personas que en la sociedad manejaban los hilos. Y dice que esas personas aman mucho la ignominia. Hermanos, se deleitaban en el pecado, se deleitaban en la maldad, se deleitaban en la rebeldía. Y ahora yo quiero que tengamos un dibujo de la escena. Para entender dónde quiero llegar hoy, necesitamos tener un dibujo de la escena. El pueblo le ha dado la espalda a Dios. Ya no hay conocimiento de Dios. No intelectual, si tú le preguntabas seguro a alguno, los mandamientos los debía conocer. Pero ya no se relacionaban con Dios, ya no buscaban a Dios, ya no oraban a Dios, ya no caminaban con Dios. Dieron un paso alejados de Dios. Consecuencias de ese paso alejados de Dios. Lo vimos el otro día también y vimos eso, que a veces cuando nosotros pagamos consecuencias a largo plazo, todo empezó antes, el día en que dimos un pasito lejos de Dios. Hermano, esto que acabamos de ver son las consecuencias de dar un paso de espaldas a Dios. Hermano, nadie viene a la iglesia y a la semana siguiente ya se tira de cabeza a la prostitución. Nadie viene a la iglesia, es decir, nadie camina con el pueblo de Dios, nadie busca a Dios y en una semana ya se tira de cabeza otra vez a los vicios. Eso es progresivo. Así como la santidad es progresiva, normalmente las caídas en la fe suelen ser progresivas. Antes de acabar apostatando de la fe, antes de acabar otra vez en el mundo, lo primero que vas a perder, te doy un consejo, lo primero que vas a perder, tu vida de oración. Lo primero, no la Biblia, no ver prédicas,
no escuchar alabanzas, ni siquiera dejar de ir a la iglesia, tu vida de oración. Hasta irás a los cultos, pero ya no orarás. Cumplirás con la iglesia, irás hasta los ayunos, pero ya no orarás. Te hablarán de Dios, pero tú ya no hablarás con Dios. Escucharás de gente que camina con Dios, escucharás de gente que habla de Dios, pero tú ya no estarás con Él. Ese es el primer paso. Aparentemente, durante un siguiente tiempo vas a parecer en la misma persona. Irás a la iglesia y todo eso se seguirá dando, pero ahí ha nacido el problema. Tú dejaste a Dios. Luego, las consecuencias, dependiendo de nuestro corazón, pueden ser unas y otras. Se puede tardar más o menos tiempo, pero esa es la fuente del problema, nuestro corazón. Nuestro corazón. Si yo dejo de andar con Dios, seguiré predicando cada domingo, pero empezaremos a ver mi carácter cambiar, mi gozo cambiar, mi actitud en la iglesia cambiar. Seguiré en la iglesia, predicaré en la iglesia, pastorearé a la iglesia, pero todo empezará a cambiar, porque al final lo de fuera empezará a manifestar algo de dentro, que yo di un paso más allá del Señor. Hermano, por eso mi deseo de hoy, al final de este mensaje, es que si en algún instante has dado ese paso, antes de que lleguen las consecuencias, volvamos a rectificar y dar ese paso otra vez para el otro lado. Mi deseo no es decirte, has visto, así vas a acabar. No, mi deseo iba a ser decirte, si no das otro, todavía se puede volver a casa. Todavía se puede abrazar lo que teníamos. Todavía se puede afirmar la fe. Hay momentos de baches en la fe. La diferencia del mundo y nosotros es que en ese bache, los que realmente no han nacido de nuevo van a seguir dando pasos y pasos y pasos y al final la abandonan. Pero los que son de Dios, aunque den ese pasito, al final el Señor afirmará sus pies otra vez en las sendas que son suyas. Pero hermanos, ese es el problema. Habían dado un paso. ¿Y cuál es nuestro marco? Corrupción moral. El carácter de la gente se había tirado a la inmoralidad, violencia, maldad, mentira, corrupción religiosa, corrupción política. Ahora te pregunto, mira nuestra sociedad. Es el mismo cuadro. Corrupción política, corrupción moral, corrupción religiosa. Es la misma escena. Pero a mí lo que me da un poquito de miedo es el versículo 17 que hemos leído. Mira que dice, Efraín se ha unido a los ídolos. Efraín se ha unido a los ídolos. ¿Y qué dice aquí el Señor? Déjalo. Es duro escuchar esto de Dios. Es muy duro escuchar esto de Dios. A veces no lo vas a entender, hermano, pero eso está en la Escritura. A veces la manera que Dios tiene de tratar con algunas personas es dejarlas. Es decir, déjale. Porque como veremos más adelante, sobre todo la semana que viene, veréis que la intención del Señor es déjale, que después de 1000 golpes volverá. Déjale, va a sufrir, va a pasarlo mal, pero hay momentos en los que ya no puede sin trabajar más ahí, déjalo. Yo me encargaré de tratar con él. Cuando ya la cabeza la tenga en el polvo, cuando ya la cabeza la tenga en el suelo, la semana que viene veremos el trato de Dios. Pero aparentemente parece abandono, pero no lo es. El Señor es perfecto, es sabio, es bueno y sabe que a veces esto es lo mejor que puede hacer. Dejar que la gente pase un poco de hambre, pase un poco de sed, sufra un poco, para que entiendan que no hay nada mejor que estar con el Señor y que vuelvan arrepentidos a sus pies. Entonces hemos visto el marco que tenemos, la corrupción que se ha dado por la falta de conocimiento de Dios. Pero ahora eso no acaba solo en pecado, sino que el pecado tiene consecuencias. Desde el Edén, desde Génesis 3, el pecado tiene consecuencias. Y quiero que veamos rápido en este capítulo algunas consecuencias del pecado. Las que pasaron aquí estas personas. Primero, Oseas 4:5 dice así. Tropezarás de día y tropezará también el profeta contigo de noche y destruiré a tu madre. La expresión madre aquí se refiere a Israel, al pueblo. Destruiré a tu madre. Se refiere a Israel, se refiere al pueblo. Y esta expresión, tropezarás de día y tropezará también el profeta contigo de noche, esos tropiezos, esas caídas dolorosas, hacen referencia a ataques militares que iba a recibir el pueblo. El pueblo iba a ser atacado de día, el pueblo iba a ser atacado de noche, nada le iba a servir tener al profeta ahí al lado, el pueblo iba a estar tropezando.
El pueblo iba a andar como constantemente recibiendo caídas, recibiendo golpes, iba a recibir ataques militares. Si luego estudiamos la historia del pueblo, lo recibe, invasiones, ataques. Así que en primer lugar, el Señor, como consecuencia del pecado, deja al pueblo en manos de sus enemigos. Hermano, el Dios que siempre te protege de tus enemigos, el Dios que siempre te guarda de tus enemigos, deja tu vida en manos de tus enemigos un tiempo para que hagan contigo lo que quieran. Su manera de tratar aquí, la consecuencia del pecado, esa es una. Veamos otra. Oseas capítulo 4, versículo 6, la segunda parte. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. A nivel religioso, el sacerdocio en aquel entonces se iba pasando de padres a hijos. No sé si lo han leído, lo han estudiado, pero el sacerdocio era algo familiar. Hoy en algunas iglesias evangélicas, no sé por qué, siguen pasando el cayado de padres a hijos, y eso es un gran error. Eso es un gran error. En aquel tiempo, bajo el antiguo pacto, el Señor determinó una familia para que ejerciera las labores sacerdotales y toda su descendencia. Bajo el nuevo pacto ya no vemos eso. Ahora nuestro gran sumo sacerdote es Cristo, y aquellos que el Señor levanta para servir a la grey, Él los levanta sin nada que ver con quién es nuestro padre o nuestra madre. El Señor dice que Él da conforme a su voluntad a unos ser. Él dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Él lo hizo conforme a su voluntad. Pero en aquel entonces el sacerdocio era hereditario, por decirlo de alguna manera, pasaba de padres a hijos, y otra de las consecuencias del pecado es que el Señor decide rechazar al sacerdote y rechazar a la próxima generación. En aquel entonces el pecado que se había cometido contra Dios, el pecado que los líderes religiosos habían cometido contra Dios, no solo los iba a afectar a ellos, sino que iba a afectar a la próxima generación también. Y eso es triste. Eso es triste. Hermanos, yo no de verdad. Hay una enseñanza en internet, en el canal de la iglesia, que habla sobre maldiciones generacionales, y yo no creo que hayan maldiciones generacionales. No veo sentido el decir que yo estoy en Cristo, que soy nueva criatura, que el Señor me ha hecho libre en Cristo, y que aún así, solamente porque mi padre era un borracho, yo ahora me persigue un espíritu de borrachera. Porque entonces la obra de la cruz no hace libre, porque todavía arrastramos cosas de nuestros antepasados. Es como decirle a alguien: oye, ¿quién es tu padre? No, mi padre es un asaltante de bancos. Mira, pues yo te ofrezco salvación, pero aparte tendrás que tratar esa área. Digo, a ver, entonces la obra de Cristo no alcanza todo eso. En ese estudio lo definimos bien, porque casi todo parte de esos versículos que se han interpretado muy mal, de me acordaré hasta la tercera y cuarta generación, tanto para bien como para mal, y sacamos eso de su contexto creyendo que mi pecado lo va a pagar hasta mi nieto o mi bisnieto. Y eso, hermano, no es lo que vemos en las Escrituras. Incluso propios profetas del Señor dijeron: ¿pagará acaso el hijo por el pecado del padre? Y claramente dicen: cada uno pagará por su propio pecado. No cargará el hijo el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo, sino que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, lo que sí que es cierto, y aquí no le vamos a llamar maldición generacional, le vamos a llamar influencia. Si tú has estado influenciado por una persona dada al alcohol, tienes muchas más posibilidades de acabar bebiendo. Si has estado influenciado por una persona dada a las drogas, tienes mucha más posibilidad de acabar drogándote. Si has estado criado por padres dados al tabaco, tienes muchas más posibilidades de acabar fumando. Si has estado criado con padres creyentes que te han inculcado valores cristianos, tienes una alta posibilidad de adquirir valores cristianos para tu vida. Pero eso no es el sentido de algo generacional, es algo que se llama influencia. Si tu hijo empieza a andar con chicos de mala influencia, tarde o temprano, aunque ellos no sean nada de su generación, algo de sus antepasados, acabarán influenciando en su manera de vivir. Hermano, influenciamos a las personas que caminan con nosotros. Hermano, hoy existe el concepto de influencer, pero déjame decirte una cosa: no hay mayor influencer que en la vida de un hijo, que los padres. Si sois gritones, vas a criar un futuro gritón probablemente. Si sois maleducados entre vosotros,
Vas a criar un hombre o una mujer que mañana va a ser así con su esposo o con su esposa. Si sois violentos, vas a criar probablemente un niño que dentro de poco mostrará síntomas de violencia. Porque sois la mayor influencia que existe. No es el pastor, no es la iglesia, no es la escuela infantil. Sois vosotros. Y hermano, mire, antes de seguir, os ruego en el amor del Señor, influenciad bien a esa generación. Porque el mundo ya está trabajando para influenciarlos muy mal. Os ruego en el amor del Señor, padres cristianos, plantad buenas semillas en esos corazones. Haced de ellos hombres y mujeres con buenos valores conforme a la palabra del Señor. La salvación le corresponde al Señor, pero sus valores os corresponden a vosotros. Dadles buenos valores. Dedicadle tiempo a vuestros hijos. Que vuestros hijos sean, después de Dios y el matrimonio, vuestra mayor prioridad. Dadles ese tiempo. Estos sacerdotes pagaron una consecuencia. Tu hijo ya será desechado por mí para labores sacerdotales. ¿Qué más? Versículo 7 también dice esto al final del versículo. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Hemos visto la consecuencia a nivel de dejarlos en manos de sus enemigos. Hemos visto la consecuencia en el sacerdocio y ahora el Señor habla de otra consecuencia del pecado. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Todo lo que había sido motivo de gloria para el pueblo de Israel, su poder, no perdían una batalla, allí donde iban, aunque fueran menos, el Señor les daba victoria. La gente temía al pueblo de Dios, la gente tenía miedo de declararle al pueblo de Dios, no importa que sean menos, no importa que no sean soldados, no pierden una porque el Señor va con ellos. Se multiplicaban, era un pueblo que crecía como la espuma, hijos a más no poder. El Señor los hacía ser fértiles en la tierra, ser fértiles en la multiplicación de sus hijos. El Señor les daba poder militar aunque fueran pocos, no perdían una batalla y eso había hecho de Israel una nación admirada por muchos. Y el Señor dice que va a tomar esa gloria y la va a volver en afrenta. Todo lo que el Señor ha hecho para que ellos sean una nación, entre comillas, envidiada por las naciones, ahora se va a volver vergonzoso. Lo que el Señor va a hacer con ellos va a ser tanto que ahora las naciones van a mirar a Israel por encima del hombro diciendo, mira qué pueblucho. El Señor va a cambiar su gloria por afrenta, por causa de su pecado. Pero no acaba ahí las consecuencias. El versículo 9 dice así, capítulo 4, versículo 9 dice, los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. El Señor está mostrando que todo lo que va a traer es un castigo justo. Los voy a castigar por su proceder, según sus obras. No se me ha antojado castigar aquí a gente hoy, me levanté de mal humor y quiero odiar al pueblo. Voy a ser justo. Voy a pagar conforme a sus obras. Y en esas obras que van a ser castigadas, me gustaría decir dos cosas más. El versículo 10. Comerán, pero no se saciarán. Esa expresión seguramente va enfocada a los líderes religiosos. Antes dijimos y leímos que ellos, la expresión que usaba es comían del pecado de su pueblo. Los líderes religiosos habían desviado, habían llevado el pueblo a pecar de tal manera que ellos se veían beneficiados del pecado de su pueblo. Y ahora parece que todo se cambia y dice, ahora comeréis, pero no os saciaréis. Ya no vais a poder seguir alimentándoos del pueblo. Es decir, Dios está condenando al pueblo, Dios está condenando a los líderes religiosos, Dios está condenando a los políticos, Dios está condenando a la nación. Hermano, en pocas palabras, nadie va a quedar libre de juicio. Nadie va a quedar libre de juicio. No solo acaba así, se prostituirán, pero no se multiplicarán porque han dejado de hacer caso al Señor. Como hemos dicho, una de las mayores honras de la nación de Israel era su capacidad de multiplicarse. El Señor quería que fueran una nación grande y les daba hijos. Es más, una de las cosas que temía Faraón del pueblo de Dios, ¿cuál era? Que se multiplicaban mucho y decían, estos en 2 días, nosotros somos 1 millón y estos ya son 4. Eso era una de sus preocupaciones. Lo que hacía de Israel una nación grande era, por decirlo de alguna forma, su capacidad reproductiva, la bendición que Dios les daba, porque Dios había dejado claro que los hijos eran herencia suya. Él los daba. Incluso era tan bueno que hasta estériles en el pasado Dios podía otorgarles hijos. Él tenía el poder y la capacidad y bendecía a Israel con hijos. Pero ahora de golpe
se van a prostituir, van a tener relaciones con todo el mundo, pero no van a procrear. Todo empieza a verse afectado. Los líderes religiosos ya no se podrán aprovechar del pueblo, el pueblo va a empezar a menguar porque ya no van a haber tantos hijos, ya no van a procrear. Los enemigos vendrán, la gloria se volverá afrenta. Y ahora llega el 19 y dice, el viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. La expresión el viento los envuelve con sus alas es muy poética. Es una expresión que es como si cuando el viento viene y hay una hoja y una tormenta de arena viene y arrasa con ella. Es exactamente eso lo que quiere decir el Señor. Como un viento arrasador que se lleva una hoja seca, así es lo que va a venir sobre Israel ahora. Así es lo que va a venir sobre Israel ahora. Y acaba diciendo, y se avergonzarán de sus sacrificios. ¿Por qué? Porque cuando llegue el castigo, cuando lleguen esas dificultades, lo primero que va a hacer Israel es correr ¿a quién? A los ídolos, antes de ir a Dios. Y se avergonzarán, porque se darán cuenta que ellos no sirven. Vendrán los ejércitos e Israel correrá a sus ídolos. Vendrá la necesidad e Israel correrá a sus ídolos y se darán cuenta y se avergonzarán de que sus ídolos no les van a servir. Porque lo que Dios va a dejar claro en el corazón de ese pueblo es: yo soy el único Dios verdadero. Nadie más os libra de mis manos y nadie más os puede guardar como yo lo hago. Ellos iban a correr detrás de los ídolos, detrás de falsos dioses, iban a recibir igualmente el castigo porque es Dios el único soberano y todopoderoso. Entonces, hermanos, iban a ser arrasados, iban a ser castigados a nivel religioso, social, político, necesidad, vergüenza, ataques militares, como un viento y una tormenta que arrasa una hoja. Así va a ser con Israel. ¿Y qué va a hacer el Señor en medio de ellos? Versículo 16. Puesto que Israel es terco como novilla indómita. Qué descripción bonita, es terco como novilla indómita. Es decir, eso refleja que el Señor no ha sido que hoy se despierta, mira eso y dice, malos, ya castigo. Es terco, el Señor ha trabajado con su corazón, ha tenido paciencia, ha dado oportunidades. Pero como Israel es terco como novilla indómita, mira qué dice, qué pregunta más triste, ¿los pastoreará ahora el Señor como a un cordero en campo espacioso? Es como si el Señor dijera así, ¿se portan como cabras? ¿Acaso los puedo pastorear como ovejas? No puedo tratarlos como ovejas y ellos se insisten en vivir como cabras. Y eso es real, hermano. Hay gente que quiere ser tratado como oveja cuando quiere vivir como cabra. Y el Señor está diciendo, ¿acaso el Señor los podrá pastorear como ovejas cuando son como una novilla terca? ¿Qué está diciendo el Señor? Si yo, ¿cómo pastoreo a mis ovejas? Las atraigo con el cayado, las corrijo con la vara y la oveja hace caso y sigue la voz de su pastor. ¿Qué es una novilla terca? La traes con el cayado, se vuelve a ir. La vuelves a traer con el cayado, se vuelve a ir. La vuelves a traer, se vuelve a ir. Le das la vara, no aprende y sigue ahí. Entonces dice, no puedo pastorearlos. No se dejan pastorear. No dejan que trabaje con su corazón. No dejan que los cuide como ovejas. No deja que los guíe como ovejas. Hermano, yo aprendí algo, hermano. Y lo aprendí en mi pasado. Si yo quiero ser pastoreado por Dios, yo dispongo mi vida como un cordero para que el Señor haga conmigo, con su vara y su cayado, lo que Él quiera. Y te digo más, esto también me aplica en la iglesia. Si yo quiero que mi pastor me pastoree, yo dispongo mi vida ante mi pastor y digo, pastor, pastoréame. Usa la vara y usa el cayado y yo seré oveja. Porque es así, si yo quiero que me traten como oveja, yo buscaré hacer como una oveja. Yo buscaré actuar como una oveja. Yo buscaré ir detrás del pastor como una oveja también. No digo que el pastor no tenga que ir detrás de la oveja desvalida, enferma. Estos son casos distintos. Hay que tener discernimiento para saber diferenciar una enfermedad, una necesidad de otras cosas. Entonces así está Israel. Israel está pagando las consecuencias de su pecado. Han dado la espalda a Dios. Todo viene por la falta de conocimiento de Dios. Y antes de seguir, hermano, yo quiero
traerte algunas aplicaciones a tu corazón, algunos mensajes antes de llegar a donde quiero llegar ahora. El primero, hermano, sé una oveja del Señor. Y cuando digo sé una oveja, me refiero, pórtate como oveja. No seas terco ante el Dios Todopoderoso. No te portes como un cabrito ante Él. No lo tientes, no lo provoques. No juegues con su paciencia. Hermano, no hay nada mejor que ser un cordero en las manos del Todopoderoso y decir, trabaja conmigo. Moldéame. Hermano, disponte como barro en las manos del alfarero para que Él haga. No endurezcas tu corazón ante el Señor. Pon tu vida en sus manos y déjate moldear por el alfarero. Ponte en las manos del buen pastor, déjate ser guiar por Él. No seamos tercos. Yo me incluyo, todos hay momentos en la vida que somos un tanto tercos, que queremos luchar por hacer más nuestra voluntad que la del Señor. Pero yo he aprendido, hermano, que la terquedad con Dios no funciona. Nunca mi voluntad gana. Solo hago que pelear con Él y mi voluntad nunca gana. Yo puedo intentar 1000 veces abrir una puerta que si el Señor la quiere cerrar, hermano, la cierra. He aprendido que la terquedad con Dios no sirve. Es mucho más provechoso para mí rendirme como una oveja y decir, tú eres el pastor, no yo. Yo no pastoreo mi vida. Tú sí, entonces guíame. Porque una de las peculiaridades de la oveja es que no sabe pastorearse. Necesita al pastor. El día que un pastor se olvidó unas ovejas cerca de casa, se quedaron 2 rezagadas de la comunidad de ovejas, 2. Se quedaron allí, eran las 11 de la noche y estaban ahí, justo al lado de casa. Una estaba coja y la otra era un corderito pequeño. Y lo vi ahí a las 11 y yo pensé, yo no sé, supongo que esas 2 ovejas sabrán volver a casa como las otras. No sé si eran 7:30, 8 de la mañana, salgo y además era frío. Estaba como en la mañana que está como el rocío, todo mojado. Hermano, debajo del mismo árbol, la coja y el cordero, empapados de agua, en el mismo lado, no habían dado un paso. Y yo lo vi y digo, bueno, lo dejamos a la tarde, igual por la noche no les gusta andar. Dio la tarde. No, tuvimos que llamar a la policía, y decir, aquí hay 2 ovejas, que estas no van a salir de aquí. Es más probable que venga otro animal y se las coma, y las maten, o se mueran hasta de hambre, porque sin su pastor y sin el rebaño no van a sobrevivir. Ahí vino la policía, trajo al pastor, se las llevó y todo fue así. Pero lo que quiero decir es que las ovejas no pueden andar solas, no saben. El Señor no usa esa comparación por gusto. Quiere que pensemos en el animal, la oveja, para entender lo mucho que necesitamos al pastor. En segundo lugar, hermanos, no des un paso lejos de Dios. Miren, hablando con un pastor el otro día, y a veces lo hablamos, de ¿cómo está tu iglesia? Bueno, es verano, ya sabes, ¿no? En verano. Digo, ¿qué pasa en verano? Ya sabes, ¿no? La gente se relaja, queda más, faltan más porque quedan con amigos, se van a la playa, se van otro día a otro sitio. Digo, la playa está cerrada a partir de las 2 de la tarde o algo. No, pero ya sabes. No, ese es el problema, aceptar eso. Aceptar eso. Es como iglesias en España, que iglesia, yo lo hemos hablado y yo me quedo sorprendido. No, julio y agosto cerrado por vacaciones. ¿Una iglesia que cierre por vacaciones? Yo nunca comprenderé esto en la vida. Le digo, vacaciones espirituales. Mi alma necesita al Señor en enero, mi alma necesita al Señor en marzo, mi alma necesita al Señor en julio, en agosto, y si se van de vacaciones, porque entiendo, pastor, me voy una semana o me voy un mes a ver a mi familia, y lo comprendo, que son los meses que más pueden haber vacaciones, pero hay gente que en verano pega una relajada, que a partir de octubre empiezan a volver, pero vuelven como la coja. Y tú dices, ¿qué pasó? Hermano, no existen vacaciones espirituales. Tu cuerpo puede querer descansar, pero no tu espíritu. Cuando el hermano Jaime me decía que se tiene que ir por trabajo 1 mes y medio a Francia, lo primero que le dije es, voy a ver la dirección de una iglesia que conozco de habla hispana y te paso el contacto. Porque 1 mes y medio trabajando sin congregar es un peligro. Hermanos, son cosas obvias. Son cosas obvias.
No podemos dar descanso a nuestra vida espiritual porque en el tiempo que das descanso a lo espiritual, la carne no descansa. Hermano, mira, tú y yo luchamos con el viejo hombre, no ha muerto todavía, estamos muertos en Cristo, ya hemos vivido, ya no estamos muertos en delitos y pecados, ya no somos esclavos de la carne, pero seguimos en una batalla contra los miembros de nuestra carne, una guerra espiritual contra nosotros mismos. Y no le podemos dar cuartel. Mira, te lo digo yo como ejemplo, porque si doy un ejemplo general, algunos hasta pensarán que hablo de ellos, me doy a mí como ejemplo. Si yo paso 2 semanas sin orar, hermano, mi mal carácter, mi falta de paciencia, mi manera de tratar a mi esposa, todo cambia. Empiezo a coger manía a la gente, empiezo a ver las cosas todo turbias, pero el problema soy yo. A mí me ha pasado en el pasado. Te pegas una relajada por algo o por una situación triste o por vacaciones o por algo, hermano, tu carácter 2 días vuelve a aflorar lo de antes. Y empiezas a pensar que todo alrededor está mal, pero al final cuando dices, ¿y si recupero mi vida de oración? Empiezas a volver a tener la misma paciencia, a estar igual. A mí me ha pasado y seguro que algunos de vosotros saben. Hermano, yo necesito comunión con Dios, yo necesito comunión con el pueblo de Dios, porque si doy un paso afuera, hermano, mi corazón lo nota. Mi corazón lo nota y desde que yo entendí eso, mi vida entera se va a tener que amoldar a mi relación con Dios y con mis hermanos. Porque para mí es necesario, es una prioridad. Y yo te digo, en el corazón de un pastor, haz de pasar tiempo con Dios y con los hermanos una prioridad en tu vida. Lo vas a notar. Lo vas a notar. Hay cambios cuando nos relajamos a nivel espiritual. Yo no te estoy prohibiendo irte de vacaciones, pero si por lo que sea te vas un mes a tu país a ver a la familia, congrega un mes allí. No encuentro una iglesia de las mismas convicciones. Es un mes, congrégate donde sea. A ver, tampoco nos... Cuidado, que ahora llega alguno y me dice, encontré por ahí una cosa que hacían así, le llamaban macumba, estaba muy bien, y le dije, no, eso no era lo que yo quería decir. Pero hermano, es decir, temas denominacionales o algún tema doctrinal que podamos diferir, yo necesito congregar, quieras o no puedo diferir, pero si son hermanos, oye, cantaré al Señor, oraré al Señor, pues recibo la palabra y desecho lo que no comparto, pero al menos mantengo comunión con otros hermanos, además de que es precioso conocer otros hermanos en Cristo. Pero hermano, yo necesito eso para mi vida espiritual. El pueblo se alejó un poco de Dios y ya se volvieron impastoreables. Se volvieron impastoreables porque todo en ellos empezó a cambiar y tuvo consecuencias. Ahora quiero traer unos puntos, dejando Oseas de lado ahora ya. Ahora yo quiero traer otras cosas a nuestro corazón. Ya hemos visto las consecuencias del pecado, pero ahora quiero traer unas ideas y yo quiero que estas las atesores por el amor del Señor. La primera, la ira de Dios siempre será por nuestra responsabilidad. La ira de Dios no viene por gusto, la ira de Dios no viene por casualidad, la ira de Dios no viene porque a Dios le apetece castigar al pueblo. Siempre es por nuestra responsabilidad. Nuestras acciones tienen consecuencias y muchas veces Dios las emplea como un medio de disciplina. Romanos capítulo 2 y versículo 5 dice así: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti en el día de la ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Recuerdan que Oseas había dicho que era como una novilla terca? Y mira lo que está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día del juicio de Dios. Hermano, J.I. Packer dijo así, me gusta esta cita: en la Biblia, la ira de Dios nunca es caprichosa, autoindulgente, irritable o moralmente innoble, cosa que es muy común en la ira humana. Más bien es una reacción correcta y necesaria hacia el mal moral del hombre. Hermano, eso es una realidad. Nosotros sí que nos iramos muchas veces sin motivo. Nosotros muchas veces sí que nuestra ira es provocada de una manera irritable,
injustificada, desmesurada. La ira de Dios nunca es así. La ira de Dios siempre es justa. La ira de Dios siempre es santa. La ira de Dios siempre es consecuencia de la falla moral del hombre. A causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti ira de Dios para el día del juicio. Hermanos, va a haber un juicio. Quizá nosotros hoy no estamos viviendo las consecuencias de Oseas, pero va a haber un juicio. Va a haber un juicio, hermano. Y un juicio justo. Otra cosa importante, para el pueblo que estaba siendo castigado en Oseas, el castigo no era una sorpresa. Ellos ya lo sabían. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha dejado el castigo oculto. Siempre ha anunciado que el pecado tiene consecuencias. Dios es bueno. Dios no te castiga sin avisar. Dios te dice primero, si haces esto, pasará esto. Hermano, pero eso lo puedes experimentar tú con tus hijos, ¿verdad? Tú no le dices a tus hijos, no andes con fulano que no acabas bien. No te metas con fulanita que no acabas bien. No vayas a tal sitio que no acabas bien. ¿Y qué hacen muchas veces tus hijos, adolescentes? Vaya que van como una novilla terca, ¿verdad? ¿Y qué acumulan para ellos? Castigo, consecuencias, pero no porque tú no has sido un buen padre, ¿no? Tú no le has dicho, oye, no le quiero dar ningún consejo, que se vaya estrellando en la vida. Tú quieres proteger a tus hijos, ¿no? Tus malas experiencias, tus propios fallos, tus propios pecados y sus consecuencias. Corres a tu hijo a querer librarle de esas cosas, decir, hijo, no hagas esto, no andes con fulano. Hijo, yo sé que parece muy chulo esto de trabajar en una cafetería ganando 800, 900 euros con 16 años, te parece mucho dinero eso, pero hijo, estudia, porque a los 16, 800 euros al mes les parece que con eso van a vivir toda la vida. 800 euros al mes, me puedo comprar el primer sueldo ya una Play y 30 juegos. 800 euros no pagan ni al alquiler mañana, chico, ¿tú ya crees? Y tú no hagas eso. ¿Cuántos no le habéis dicho eso a los hijos? Yo me arrepiento de no haber estudiado, me arrepiento de haber dejado los estudios, me arrepiento, y le das 1000 consejos porque quieres que a tu hijo le vaya bien. El Señor hizo lo mismo con nosotros, ¿sí o no? Dijo, mira, si hacéis esto, bendición. Si hacéis esto, castigo. Deuteronomio 28, 15 al 20 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Así como Dios también había dicho antes todas estas bendiciones, si obedeces, la desobediencia tiene castigo. Mira qué castigos son. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el monte. Es decir, allí donde vaya habrá castigo, no se podrá escapar. ¿Qué más castigo viene? Maldita será tu canasta y tu artesa. Hermano, provisión, necesidad llegará. No va a haber provisión, no va a haber fruto del trabajo. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo. El suelo, agricultura, seco. Y el vientre, hemos hablado, ¿verdad? La multiplicación, la gente que crece, ¿qué va a haber? Seco también. Seco también. Mira cómo sigue. El aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño, eso también maldito. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has. Ya está. Pasarás hambre, el campo no dará fruto, las mujeres ya les voy a cerrar la matriz. Habla a nivel general. Serás maldito cuando entres, cuando salgas, en la ciudad y en el campo. Hermano, eso no acabó ahí, ¿eh? Hemos leído hasta el versículo 20, pero las maldiciones llegan hasta el 68. Pasa que no puedo leerlo todo. Pero hay 48 versículos más de castigos. Pero Dios ahí ha dicho una cosa. Si tú obedeces y guardas mis mandamientos, Dios le da la vuelta a esas cosas. Dice, yo te bendeciré, el campo dará fruto, las mujeres serán fértiles. Pero si no lo haces, hago lo contrario. Cierro la matriz, seco los campos, te pongo a merced de tus enemigos. Pero la clave es la siguiente, es no obedecer al Señor. Pero el no obedecer al Señor tiene un origen. Porque me has abandonado, porque me has
abandonado. No desobedeces a Dios y luego lo abandonas. Desobedeces a Dios porque lo has abandonado. Primero tú te alejas de Dios y luego se traduce en rebeldía. No es que tu pecado te ha alejado completamente de Dios, porque si pecas un día y estás con Dios, Dios mismo trata con tu corazón para que vuelvas arrepentido. Pero el abandonar a Dios en aquel entonces tenía una consecuencia, una vida pecaminosa. Hermanos, para el pueblo no era una sorpresa. El castigo por el pecado y abandonar a Dios estaba escrito. Y aún así el pueblo decide hacer eso. ¿Qué pasa entonces? Si Dios nos ha dado el consejo, Dios nos ha puesto ahí el aviso, la advertencia, y aún así decidimos por nuestro corazón terco y no arrepentido pecar contra Dios, ¿cuál se vuelve la situación del hombre? Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ellos tienen el aviso, ellos deshonran el aviso, desobedecen al Señor, incumplen su ley, consecuencia. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y aquí quiero hacer un pausa, porque tú y yo no éramos diferentes. Tú y yo no éramos diferentes. Hermano, tú y yo estábamos también de espaldas a Dios. Tú y yo también vivíamos en los pecados de este siglo. Tú y yo también dábamos nuestro corazón a los placeres de este mundo. ¿Y saben cuál era nuestra esperanza al final? ¿Qué nos esperaba? Horrenda cosa. Horrenda cosa. Hermano, lo mismo que cayó sobre el pueblo, las mismas maldiciones que cayeron allí, las esperábamos tú y yo, hermano. Nos iban a caer a ti y a mí también. Quizá no las estamos viviendo en esta tierra, hermano, pero el castigo y la ira de Dios iba a caer sobre nosotros. Estamos viendo a un pueblo muy castigado, como el que vimos en el desierto, ¿verdad? Que al final Dios los fulmina en el desierto. Pero la pregunta que yo me hacía en ese momento es, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál es la diferencia de la manera que nosotros vivíamos hace unos años y ese pueblo? ¿Cuál es la diferencia? Había mentira en tu vida, había muchas veces robo, había muchas veces adulterio, había muchas veces prostitución. ¿Qué nos esperaba? Ellos lo vivieron ahí en carne propia, nosotros nos esperaba allí arriba. Estábamos tú y yo, hermanos, acumulando ira para el día de la ira, del justo juicio de Dios. Y tú y yo solo teníamos una cosa clara: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado, hermano. Y nosotros íbamos a caer allí. Íbamos a caer allí. Hermano, nosotros, tú y yo, íbamos a recibir todas las maldiciones de Dios por nuestra desobediencia. Toda la ira y el castigo de Dios por desobedecer sus pecados iba a caer sobre nosotros. Tú y yo también habíamos roto los mandamientos de Dios. Tú y yo también habíamos desobedecido los mandamientos de Dios. Y estábamos solo expuestos a las manos santas, pero llenas de ira de un Dios airado. Pero hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, ahí estamos tú y yo también, es todos. No hay creyente de cuna, es todos, todos. Porque en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre, todos. Por cuanto la muerte entró, por el pecado entró por un hombre y la muerte llegó a todos, todos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermano, Dios trajo el castigo, Dios trajo la maldición, pero no sobre nosotros. Cayó en Jesús, hermano. Lo único que ha impedido que todas esas maldiciones caigan sobre nuestra vida es Jesús, que las recibió todas sobre sus hombros.
En aquella cruz Dios derramó toda esa ira sobre su Hijo amado. Dios no es injusto. Dios no puede decir, oye, han pecado, pero simplemente hago como vista grande, vista gorda, lo paso por alto. No sería justo, ¿no? Imagínate que tú violan a tu hija, vas delante del juez y dice el juez, es que yo soy muy bueno y misericordioso, yo decido pasar por alto la violación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes si haces un juez? Es justo el juez. Sería bueno, sí, porque mostraría piedad, a lo mejor misericordia, pero sería justo. El Señor tenía que mostrar su amor, pero no podía pasar por alto su justicia. El Señor dice, yo soy bueno, pero también soy santo. Yo soy bueno, pero también soy justo. Y no sería justo si yo como juez simplemente paso por alto el pecado, porque entonces tendría que pasar por alto también al violador. Tendría que pasar por alto al asesino, porque sería tan bueno con ellos como lo soy contigo. Entonces, Señor, ¿cuál es nuestra esperanza? Porque si todos hemos pecado, si también hemos vivido como ese pueblo, lo único que nos esperaba era la ira de Dios y el castigo de Dios. ¿Cuál es mi esperanza? Tu esperanza, mi esperanza, es que esa ira vino, pero vino sobre Jesús. Que en aquella cruz el Señor mandó ese rayo de ira, pero no sobre Roma. Lo mandó sobre su Hijo. Sobre el único que no lo mereció. El único que no había incumplido un mandamiento. El único que cuando pisó esa tierra hasta que llegó a esa cruz vivió una vida perfecta. El único que si hubiera habido un juicio para él, la sentencia es justo. Entra porque te has ganado. Pero cuando el Señor lo mira a él, ya no ve solamente la justicia de su Hijo, sino que en ese momento su Hijo toma tu maldad, toma mi maldad, se la pone encima. Y ahora cuando el Padre mira, ya no ve solo a su Hijo, ve toda nuestra maldad ahí. Y es en ese momento donde lo quebranta. Porque tú y yo nunca tendríamos justicia propia. Déjame hacerte una pregunta, ahora somos creyentes. ¿Nos hemos ganado después de conocer al Señor esa justicia? ¿O seguimos fallando a Dios? ¿Cuál es nuestra esperanza? Solo los justos heredarán la vida eterna. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Señor ha decidido justificar a aquel que ponga su fe en Jesús. Romanos 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ya no tenemos el miedo de caer en las horrendas manos de un Dios airado. Ya no es horrenda cosa caer en las manos de un Dios airado. Ahora tenemos paz con ese Dios. El Dios que nos esperaba con unas manos para dar su ira, ahora nos abre los brazos para recibirnos por la justicia de su Hijo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora Dios es mi amigo, pero no lo merece. Porque yo era como ese pueblo de Oseas, porque muchas veces leemos ese pueblo y nos miramos desde los bancos de nuestra iglesia amada y pensamos, qué gente mala. Normal que el Señor los castigue. Pero ¿qué pasa si nos ponemos delante del espejo? Y cogemos su palabra. Y somos como ellos porque también la conocían. Porque tú y yo no pecamos sin saber. Cuando pecamos, pecamos sabiendo que ofendemos al Señor. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que hemos sido reconciliados. Pero hermano, esa es la gran pregunta. Es por eso, Dios es justo. Alguien tenía que pagar por el pecado. Porque muchas veces vemos esto y pensamos que Dios lo pasó por alto, pero a mí me gusta ese texto de 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros, que no somos justos, fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermano, es tan asombroso
el alcance de la obra de Cristo, de cuando ahora Dios te mira, sigues teniendo pecado, pero está todo cubierto por la perfecta justicia de Jesús. Hermano, Dios es bueno. Como he dicho, Dios es bueno. Porque todo esto a mí me llevaba a recordar este texto sobre el que meditaba mientras preparaba este pasaje en Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú? ¿Qué pregunta? El pueblo puso su esperanza en ídolos, pero la verdad es esta, hermano. ¿Qué Dios hay como Él? Que perdona la iniquidad, que pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá su ira para siempre, porque Dios se complace en la misericordia. Hermano, yo quiero terminar diciéndote algo. Dios es bueno. Hermano, tú estás aquí porque Dios es bueno. Hermano, tu corazón late porque Dios es bueno. Yo te pido en el amor del Señor, si realmente hay una obra que Dios ha hecho en tu corazón, no abuses de su bondad. El amor de Dios es tan grande que nos debería mover a postrarnos más si cabe ante Él. No a columpiarnos y decir, no, como lo perdona todo. Si realmente Dios ha obrado en nuestro corazón, si realmente somos su remanente, si realmente vemos ese amor. Hermano, cuando uno recibe ese amor, uno responde en obediencia y gratitud. Siempre lo cuento esto muchas veces, cuando tuve el problema hace años, yo sé que eso cuesta hoy creerlo, pero tuve problemas de bulimia hace años. Mi padre no daba crédito de esas cosas. Mi padre es un hombre bastante frío en cuanto a expresar emociones de te quiero, te amo, hijo. Bastante nulo en ese sentido. Entonces, hubo un día, yo recuerdo cuando ya me seguían al baño, cuando ya estaba en los peores momentos, que pues uno buscaba artimañas y yo en la habitación ahí al menos lo respetaban, porque ¿quién va a pensar que alguien vomita en la habitación? Uno piensa en el baño o cuando voy a la calle o algo, pero en la habitación ¿quién vomita? Pero yo compraba bolsas de basura, ponía música, vomitaba en la bolsa, le hacía un nudo y luego cuando me iba... Hermano, cuando quiere uno hacer algo malo, uno encuentra la forma. Lo que pasa que ese día, por despiste, me fui al trabajo y me dejé la bolsa. Claro, cuando mi madre abre la puerta, encuentra una bolsa de basura ahí, dice, ¿qué hay aquí? La coge todo y se lo enseña a mi padre. Yo recuerdo que ese día llego y me encuentro a mi madre abrazada a mi padre en el sofá y mi padre llorando. Y yo en aquel momento supe que ya sabía por qué. Yo, ¿qué pasa? Y la frase solo con una cara rota de mi padre, pero rota. Por favor, vete a la habitación. Y mi madre me mira y me dice, Juanma, ves, no preguntes. Cuando llego a la habitación y yo sé, digo, ya no está aquí la bolsa. Yo supe lo que pasaba. Pero claro, yo fui corriendo a mi padre. Yo esperaba que me dé un grito, que me dé un tortazo, me da igual, o sea, que me saque los dientes si quiere, o sea, lo aguantaré todo, me lo he ganado, o sea, me da igual. No, pero mi padre lo miro y digo, papá, mira, es que te lo explico. Y mi padre solo me mira y me dice, Juanma, estoy pensando en llevarte a Sambo, hijo, esto va a acabar con tu vida. Esto yo no lo puedo controlar, creo que te tengo que llevar allí porque necesitas estar 24 horas supervisado. A mí me rompió ver a mi padre, que normalmente me esperaba eso, un grito, una mala cara, una palabra fea, o incluso si me quería soltar un tortazo, es lo que me esperaba, pero verlo roto me llevó a decir, no, esto tiene que pasar. Hermano, parece que si Dios muestra ese amor y le decimos a la gente, Dios siempre te va a perdonar, porque te ama de verdad. Parece que decimos a la gente, peca, peca. Y por eso hay religiones que solo buscan el miedo. Cuidado, cuidado, que como hagas eso, si luego te echan del trabajo y viven como... Pero hermano, eso no cambia los corazones. El miedo no cambia vidas. El amor cubre multitud de pecados. Cuando yo veo a Dios de esa forma, y yo veo que merezco, entre comillas, el tortazo de Dios,
Cuando yo veo que merezco toda la ira de Dios y veo a Dios como diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, entregando a su Hijo a morir por nuestros pecados, a mí no me nace abusar de esa gracia. A mí me da vergüenza. A mí me rompe el corazón y me lleva a decir, ya basta de aprovecharme de su perdón. Ya basta de aprovecharme de su bondad. Yo quiero darle en gratitud mi vida. Hermano, Dios ha derramado toda su bondad sobre nosotros cuando debía derramar toda su ira. Yo deseo que eso te lleve a darte más al Señor. Concluyo diciéndote unas cosas que hemos visto hoy. Número 1, el pecado empieza por alejarse de Dios. Por eso, hermano, si has dado un paso lejos de ese Dios tan amoroso, por el motivo que sea, enfermedad, tristeza, una lucha financiera, lo que sea, o a veces tu propia carne, vamos a ser honestos, tu propia carne te ha llevado a dar ese paso, hermano, vuelve a ese Dios tan amoroso. Vuelve a buscarlo, vuelve a orar, no sigas dejando para el mes que viene el buscar más a Dios, no sigas dejando para el mes que viene el restablecer tu vida de oración, no sigas dejando para el mes que viene el no, volveré a ser lo que era, volveré a levantarme como al principio. Es hoy, hermano, es hoy. Vuelve a Dios hoy, vuelve a orar hoy. Vuelve a leer su palabra, vuelve a enamorarte, a llenar. Hermano, como cuando lo conociste, solo escuchabas alabanzas, veías 30 prédicas al día, te comías la Biblia por momentos. Vuelve ahí. Todo lo que te está pasando alrededor no es problema ni de tu familia, ni de la iglesia, ni del trabajo, ni de la sociedad, ni de la vacuna. Es que ya no eres el que eras y eso está empezando a afectar a todo lo demás. Te lo digo por experiencia, pero si volvemos a dar ese pasito a Dios, todo vuelve, hermano. Yo fallé a Dios en alguna ocasión, pero cuando das ese pasito humillado y arrepentido, el Señor restaura todo. El gozo vuelve, la paz vuelve, la armonía vuelve. Restaura esa relación, restaura esa relación. No sé cómo estáis cada uno conoce su intimidad, pero tú sabes si eres el que eras o estás en un momento. Y en segundo lugar, hermanos, si hay alguien hoy en esta sala que por lo que sea no conoce a Cristo, déjame decirte algo, toda esa ira, todo ese castigo, si no pones tu fe en Jesús, vendrá sobre ti el día del juicio. Pero aprovecha que hay un Dios de amor que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy arrepiéntete de tu pecado y pon tu fe en Jesús para que seas justificado y recibas las glorias eternas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hermano, que esta palabra dé fruto hoy en vuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por este mensaje, gracias, Señor, por recordarnos, Señor, que el pecado tiene consecuencias, pero recordarnos también que eres un Dios de amor, Señor, dispuesto a perdonar, grande en misericordia, Señor, y en piedad, en compasión. Por eso, Señor, que hoy, Señor, tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra dé fruto, el que tenga que dar en cada corazón, que el que no te conoce, Señor, corra a Cristo en arrepentimiento y fe para recibir su justicia, y que el que te conoce, Señor, afirme su fe, afirme su amor y dé otra vez un paso en dirección a ti, Señor, para no vivir, Señor, el declive espiritual de alejarnos poco a poco de tu presencia. Tú sabes la condición de cada uno de nosotros, tú conoces el estado de cada uno de nuestros corazones, Señor. Habla, Señor, a estas vidas y que pueda dar fruto. Yo sé que cuando la semilla es lanzada, a veces caen pedregales, a veces en el borde del camino, a veces entre espinas, pero Señor, yo también sé que también puede caer en tierra fértil y puede dar fruto. Por eso, Señor, yo sé que unos plantan, otros riegan, pero el fruto lo das tú. Y te pido, Señor, da fruto en el corazón de todo tu pueblo en este día. Bendice también el culto que habrá ahora. Bendice también, Señor, los que subirán. Bendice al predicador de tu palabra, Señor, y que puedan, Señor, también ser edificados
con el mensaje de las Escrituras. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.